Un sismo puede ser un evento devastador, por lo tanto, un experto explica los aspectos que debe tomar en cuenta ante un sismo. Es importante, lo más fundamental, lo que siempre han dicho las autoridades, mantener la calma. Planificar desde el hogar hasta los centros de estudio, áreas laborales, siempre estar atento a los comités de cada una de esas áreas para poder atender las emergencias, pero sobre todo mantener la calma, es lo más importante. O sea, el sismo no va a parar porque salgamos corriendo o gritemos, es simplemente mantener la calma porque nos va a hacer tomar las mejores decisiones o las decisiones más correctas para poder manejar la situación. También explica las zonas vulnerables, tomando de referencia que Guatemala es el cuarto país más sísmico a nivel mundial. Si nos enfocamos realmente en las vulnerabilidades, vamos a hablar, el país es vulnerable totalmente, el país es el cuarto país más sísmico a nivel mundial. Tenemos esa tendencia de estar altamente en riesgo por temas sísmicos. Y hoy en día, pues yo creo que los sectores más vulnerables serían, por ejemplo, los asentamientos que están construidos en áreas muy peligrosas, donde hay mucho cerro o barrancos, y que por el tipo de construcción, por la mala práctica, se podría decir, al no tener las licencias que se autorizan y las herramientas que aplican, entonces pueden ser más vulnerables en los terrenos y que a la hora de los sismos, estos como los que sucedieron ayer, pudieran venirse abajo junto con el mismo terreno. Es necesario fortalecer las acciones ante las vulnerabilidades para una respuesta efectiva en el trabajo o en la familia. Lo más importante sería siempre seguir, por ejemplo, el uso de las redes sociales, que son fundamentales hoy en día, y con el buen uso. Por ejemplo, lo fundamental es no caer en el pánico, mucho menos estar viendo cualquier comentario falso en las redes sociales, sino que seguir lo que las autoridades competentes digan y sobre todo saberlas manejar. Yo sé que posiblemente en los sismos más fuertes, eso ya se ha dado mucho, que la red de comunicación en sí cae y la saturación de las llamadas como las que pasaron ayer, pues es muy difícil la comunicación, pero hemos tenido la suerte que el internet nos permite, por ejemplo, las llamadas por WhatsApp o otro tipo de red social. Entonces, eso es lo que hay que saber aprovechar y sobre todo, más que todo, usarlas para información desde los entes rectores en la materia. Llamaría más que todo a una conciencia social. Eso es una responsabilidad de todos como país, como población. No solo es obligación de las autoridades, sino que nosotros también estamos obligados a planificar desde el hogar, a los centros educativos donde asisten nuestros hijos o familiares o amigos, el área laboral. O sea, no solo ellos, todos tenemos que estar involucrados, por lo cual yo llamo a la población a que seamos partícipes de toda actividad preventiva para poder hacer un cambio. Tenemos que ser agentes de cambio. El país no solo se trabaja por la respuesta en caso de emergencias, sino que si trabajamos un buen sistema preventivo, como nos han inculcado por medio de los entes rectores, podemos manejar de mejor manera la situación. Y yo creo que evitaríamos mucho el hecho de saturar los recursos de emergencia, sino que se enfocarían exactamente donde haya una emergencia muy grave. La preparación y la respuesta efectiva durante un sismo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La clave está en prepararse y saber cómo actuar en momentos críticos. Quiero resaltar una de las palabras que indicaba este experto, que creo que es muy atinado también, todas estas recomendaciones, donde decía evitar el pánico. Y creo que es algo muy importante también en situaciones de riesgo, ante un sismo y ante cualquier emergencia que se pueda dar en nuestro país. Esto es muy importante. Evitar el pánico, evitar infundir el pánico también, porque a veces ni siquiera revisamos lo que estamos compartiendo solo porque me llegó, me alarmé, entonces yo también lo voy a compartir creyendo que estamos haciendo una buena función cuando en realidad estamos fomentando ese pánico. Eso ha sucedido y sucede en cada una de las emergencias que han ocurrido, Fernando, en nuestro país, y creo que es muy importante entonces poder gestionar este tipo de crisis, este tipo de emergencias, no solamente dejar la gestión como a las autoridades, que obviamente tienen que hacer su parte, pero también nosotros, como nosotros a nivel personal y familiar, también podemos gestionar una emergencia. Claro, totalmente de acuerdo contigo, y es que cuando hablamos de una gestión de riesgo ante este tipo de eventos que de verdad no tenemos cómo saber que vienen, que van a suceder,
el mejor espacio que como núcleos familiares y como individuos podemos tener en cuanto a generar esta gestión de riesgo como se conoce hoy por hoy a nivel de todo el mundo, es aquella que puede manejarse desde la perspectiva del antes de la emergencia, durante la emergencia y después de la emergencia. Si tú agotas esos 3 puntos con tu familia, con tus empleados, con tus compañeros de trabajo, con tus subalternos, a ver, todo redunda en un concepto, comunicación. Y entonces cuando activamos una comunicación que realmente se convierta en un esquema de poner atención todos a lo que como núcleo, indistintamente cuál sea, si es el familiar o si es el laboral, si es con amistades, si es el comunitario, pero que exista una comunicación. Y entonces esa gestión de entender previo a que suceda una circunstancia como la que estamos viviendo, que es este enjambre de sismos que de verdad nos ha tenido con un récord, creo yo, de lo que había sucedido en nuestro país. Entonces, ese antes debe ir enfocado a la importantísima elaboración de ese plan que le permita a tu familia, que le permita a los compañeros con quienes tú te desenvuelves en el área laboral, sea que tú seas jefa, jefe, que seas subalterno, no importa, pero establecer un plan de cómo hacer para cuando se genere la emergencia. Y en el caso de un sismo, pues naturalmente lo que menos hay que hacer es ponerse todos a correr como locos o a gritar o a llorar. Yo supe de varios casos en donde personas estaban incluso pues utilizando expresiones respecto a que podía tratarse de algo relativo al fin del mundo, todo ese tipo de cosas que normalmente son muy exageradas y que tenemos que tener mucho cuidado. Por supuesto, somos un país muy creyente y naturalmente creo que no hay una sola persona que no se haya encomendado a Dios. Y claro, excelente, yo soy el primero que lo ha hecho. Pero, a ver, yo en algún momento leí una vez una historia preciosa que decía, está muy bien tener esa comunicación con Dios, pero ojo, Dios no va a venir a hacer lo que tú tienes que hacer. Entonces te va a poner los parámetros enfrente de cómo tienes que accionar y cómo tienes que implementar lo que te está poniendo para que mejores tu situación, sea cual sea. Entonces no nos sentemos a decir solo una oración y decir, bueno, Diosito, yo estoy en tus manos y sé que con eso no me va a pasar nada. Una cosa es la fe y una cosa es la creencia que tenemos todos en cuanto a su protección, pero otra es que tenemos que accionar también para que no tengamos que lamentar una circunstancia que pueda traducirse en un accidente serio, en una herida o incluso en la pérdida de la vida de un ser humano. Entonces, aquí estamos ante una situación que antes te permita entender qué significa la emergencia, por qué se puede suscitar, entender incluso la ciencia detrás de esto que está sucediendo, Sandy. Realmente no es que estemos pagando algo malo, no es que estemos como país sufriendo porque sucedió algo en el gobierno, sucedió algo con alguna persona, algún grupo criminal, qué sé yo. No, estamos ante una situación científica al 100%. Y entonces entenderla, buscar en internet qué significa el tema de las placas tectónicas que afectan a nuestro país, qué significan las fallas sobre las cuales está el territorio guatemalteco, pues eso nos va a dar una claridad también de qué estamos viviendo. Y por supuesto, el durante la emergencia es importante, no puedes dejar en ese previo la comunicación de qué hacer si se suscita la emergencia, no estar ante circunstancias de bienes que tengas en tu casa como cuadros, espejos, vidrios que puedan generar algún tipo de peligro, saber cómo reaccionar con tus mascotas, saber cómo reaccionar con las personas que en casa tienen medicamentos que necesitan, bueno, qué sé yo, tantas cosas que son para sentarse en núcleo familiar y por supuesto hablarlas. Y el después de la emergencia, ¿qué va a suceder como núcleo laboral o familiar si después de la emergencia no estamos reunidos, no estamos juntos? Papá, mamá, tío, abuelo andaban trabajando, uno de los hijos estaba en la universidad. ¿Cómo vamos a hacer para que después de la emergencia podamos inmediatamente comunicarnos y estar como núcleo enlazados? Eso es muy importante y creo que son puntos bastante atinados, bastante relevantes que nos has dado, Fernando, para poderlo tomar en consideración, porque realmente
qué tan preparados estamos nosotros. Creo que esa es una evaluación que debemos hacer también Claro. a nivel personal, a nivel familiar y poderlo tomar en cuenta porque las emergencias están a la orden del día. Así es. Se viene la situación de la temporada de lluvias, hay emergencias también que se dan por esto, por ejemplo. Entonces, vivimos rodeados de diversos indicadores, de diversos factores que pueden provocar una emergencia en nuestro país y creo que esto es muy importante. Los sismos, ya lo hemos dicho, somos un país altamente sísmico y realmente no se sabe entonces si va a continuar esta actividad o pasarán unos días, unos meses y puede pasar nuevamente. Entonces creo que es importante podernos preparar para cualquier tipo de emergencia que se pueda registrar. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Algo que también, miren, esto es una emergencia, son situaciones de tragedias, de desastres que pueden ir ocurriendo que realmente no se pueden predecir, no se pueden medir, no se puede saber. Y esto es muy importante que no se dejen engañar también con esas informaciones de que estén prevenidos, vayan a comprar tal cosa, porque a veces también sucede que nos alarmamos demasiado y bueno, también somos acaparadores de productos. Como aquella compra de papel higiénico para cuando empezó la pandemia. ¿Qué relación tenía una cosa con la otra? Exactamente, pero es esta desinformación, ¿no, Fernando? Y aquí hemos visto varios ejemplos de verdad de situaciones de emergencias que han sucedido donde no sabemos reaccionar y creo que esto es muy, muy importante. Las redes sociales, bien lo decía también el experto, es algo fundamental porque nos permite estar comunicados, nos permite saber en tiempo récord también la información, por ejemplo, de cuánto fue el sismo, dónde ocurrió, estar pendientes, pero de fuentes oficiales, de fuentes que sean fidedignas, porque desinformación sobre en las redes sociales y de verdad hemos visto cada cosa, es que hasta imágenes que uno dice, uy, esto parece falso, porque de verdad, y a veces hasta videos que ni eran de Guatemala, pues estaban circulando también, entonces creo que esto es algo muy importante. Con mucha maldad. Exactamente, de generar únicamente esa zozobra, ese miedo, ese pánico en la población que creo que no ayuda en nada. Y el problema es que hay gente que se lo cree. Sí, pasa. Entonces creo que tu recomendación de las redes sociales es elemental. Estamos hablando de cómo gestionar este riesgo, porque el riesgo está latente para todos. Así es. Obviamente hay que tomar en consideración, muchas veces hablamos de, si está temblando, ¡bum!, patitas, ¿para qué las quiero? Salgo corriendo. Pues salí corriendo, ¿para dónde? Hay que tomar en consideración todos los aspectos que realmente tengan que ver con el resguardo de su seguridad y el de su familia. Por favor, evitar elevadores, utilizar las gradas cuando usted está, por ejemplo, en un edificio. Si su casa es de adobe, si todavía tiene ese tipo de construcción, pues hay que revisarla, que no exista realmente ningún tipo de daño en la infraestructura. Y si usted tiene la bendición de tener una casa construida con concreto, con cemento, bloc, ladrillo, pues usted sabe perfectamente que esa casa no va a sufrir realmente algún tipo de malformación, a no ser que estuviéramos ante un evento sísmico que superara los 7.58 grados. Entonces ahí hay de pensarla y tomar en consideración que no solo, como tú hablabas ayer, es la escala de Richter, sino también está la escala del daño, que es la de Mercalli, y entonces son las cosas que tenemos que ir empapándonos, conociendo, leyendo y por supuesto el cuidado que tú decías con la información, la desinformación de las redes sociales. Sin duda es muy importante. Ayer había muchas preguntas, la población, mire, ¿y será que sí es cierto esto que va a seguir? Que tenemos que estar preparados y mejor dormir afuera. Las precauciones cada quien las toma, sinceramente, pero que se sepa si va a continuar o no es algo que, repito, es muy difícil de poder predecir y no es que las autoridades no quieren decir, pero mejor no. ¿Cómo las autoridades se van a arriesgar a situaciones como estas? Es una información que de verdad no se sabe, son emergencias, la misma palabra, entonces lo va indicando y obviamente únicamente tenemos también que tomar ciertas medidas nosotros en prevención y también de gestión ante estos riesgos que se pueden registrar en